Salude a su hermano, su hermana que está al lado, denle un fuerte abrazo, denle un Dios te bendiga y una sonrisa. Mostrémosle el amor de Cristo que está en nuestros corazones. Y si venimos tristes, pues dice la Biblia que Dios cambia nuestro lamento en baile, ¿verdad? Así que, amados hermanos, le damos gracias al Señor porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en su casa, ¿verdad? Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Que es un privilegio para mí poder estar acá y compartir un momento la palabra de Dios con cada uno de ustedes, ¿verdad? Si todos sabemos que nuestros pastores andan en una misión de parte de Dios, les bendecimos en el nombre del Señor, y si nos están viendo, que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca y los use como Él está dentro de sus planes, ¿verdad? Gloria al Señor. El tema de este día, creo que yo no soy muy bueno para poner los temas de las predicaciones, pero es tripulantes del reino. Y digo yo, cuando los hermanos escuchen el tema tripulantes del reino, solo se van a ubicar en Star Trek, ¿verdad? Los tripulantes de la nave espacial, ¿verdad? Pero no. Primero creo que es importante que entendamos que es un tripulante o una tripulación, ¿verdad? Yo, como no me lo puedo de memoria, lo anoté por acá y dice que es un grupo de personas que trabajan en una actividad común. Generalmente dice en una organización o estructura jerárquica. Permítanme un momento, hermanos. Gracias, hermano. Me gusta esta toma. En una estructura jerárquica, ¿verdad? Dice, como ejemplo, en un barco. En un barco hay una estructura jerárquica. Hay un capitán y hay todas las personas que están abajo, ¿verdad? Y por ser una estructura jerárquica, una persona
lleva el mando, es el que da las órdenes, es el que dirige el barco y a la tripulación. Imagínense qué caos sería si en un barco o en un avión o en una familia o en una sociedad todos tomáramos las mismas decisiones. Imagínense en un barco si toda la tripulación, porque los tripulantes son todos los que están a cargo de algo, si toda la tripulación tomara la decisión hacia dónde mover el barco o a qué velocidad llevarlo o cuál sería el rumbo a tomar, posiblemente el barco no se movería. Porque yo quisiera que el barco se moviera para la derecha, el otro para la izquierda, el otro que siguiera recto. Posiblemente el barco de tanta indecisión o de tantas direcciones que le diéramos, encallaría y posiblemente llegaría a hundirse, ¿verdad? Encallar es cuando el agua no es muy profunda y el barco se queda estancado, ¿verdad? O sea que es importante que exista un orden en la dirección de todo. Y en este caso es importante que exista un orden en la dirección de nuestra vida. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Y vamos a leer, yo aquí tengo del versículo 21 al 24. Lo vamos a leer. Yo lo busqué en la TLA, pero usted lo puede leer en la Reina Valera, es la misma palabra de Dios. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Ahí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Padre bendito, le damos gracias, Señor amado, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir su palabra y de poder escuchar los consejos que usted trae para nosotros en esta mañana. Le suplicamos, Señor, que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas en base a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Que su palabra haga rema en nuestras vidas y crezca y dé frutos para poder compartirlo con aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Como podemos ver ahí en la lectura de Mateo, en el capítulo 24, Jesús les indica a sus discípulos que tienen que olvidarse de hacer su voluntad. O sea, tienen que aprender a soltar todo aquello que ellos creen que es lo correcto, todo aquello que ellos creen que les va a hacer bien, pero en un sentido de despojarse y de tomar la voluntad de Dios en su vida. O sea, Jesús les dice, suelten todos y estén dispuestos a tomar su cruz. Pero además les dice algo, les dice que hagan todo lo que Él les dice. O sea, que en pocas palabras les pide que confíen en el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida? ¿Realmente creemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan que es para bien. Es un plan que nunca va a ser para mal. La situación es que nosotros tenemos que confiar en la voluntad de Dios.
Tenemos que confiar en lo que Él nos habla, en lo que Él nos indica, y tenemos que confiar, ir en la dirección que Él nos manda. ¿A cuántos de nosotros nos gusta seguir instrucciones, amados hermanos? Hágase usted la pregunta: ¿me gusta seguir instrucciones? Cuando compramos una licuadora, leemos las indicaciones. Cuando compramos el televisor, leemos el manual que viene en la caja. No, solo lo agarramos, lo conectamos y empezamos a apoyarle los botones y decimos: no sirve, no funciona, no puedo ver la televisión. Entonces, ¿cómo puedo hacer para soltar todo? ¿Cómo puedo hacer o qué debo hacer para confiar plenamente en el plan que tiene Dios para mi vida? ¿Cómo creen ustedes, hermano? Hagan un análisis. ¿Cómo cree usted que yo puedo confiar? Cuando usted tiene un amigo o una persona y le dice: confía en mí, confía en lo que yo te estoy diciendo, ¿usted confía en alguien que no conoce? O sea, ¿somos tan ingenuos de confiar en alguien que no conocemos? O sea, hay personas que sí, hermano. Le dicen: mire, aquí ando el billete de lotería premiado, deme $50 y le doy el billete y vaya a cambiármelo. Y se lo da y le roban el dinero. Para confiar en alguien o en algo, tenemos que conocerlo. Entonces, para yo aprender a confiar plenamente en el plan de Dios, lo primero que tengo que hacer es conocer a Dios. Nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos a Dios. ¿Cómo yo conozco a alguien? Tengo que tener una interacción con él, ¿verdad? ¿Cómo yo conozco el pensar de alguno de ustedes? Es porque yo platico con ustedes, porque yo interactúo con ustedes, porque yo los observo. Entonces, para yo poder confiar en alguien, tengo que conocer a ese alguien. Para yo confiar plenamente en la voluntad de Dios, tengo que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conozco? En algún momento alguna persona le presentó a Dios a usted y le dijo: ¿quiere aceptar a Cristo en su corazón? Le dijo: ¿quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres conocer a quien te puede dar la salvación? Nos presentaron, lo conocimos, permitimos que Cristo empezara a transformar nuestra vida. Pero no se queda solo ahí. Tenemos que ir conociendo más cada día. ¿Y cómo conozco cada día más a Dios? Por medio de la palabra. O sea, yo quiero conocer a Dios, tengo que empaparme de su palabra. Tengo que estudiar la palabra. Tengo que escudriñar la palabra. Entonces, si yo quiero confiar mi voluntad y decir: ya no es mi voluntad, sino que es tu voluntad, porque tu plan es perfecto para mí, yo tengo que conocer a Dios, tengo que conocer su palabra, tengo que conocer sus promesas, tengo que creer en sus promesas y tengo que tener fe, tengo que tener certeza que el plan que Dios tiene para mí es mejor que el que yo tengo planteado para mí. ¿Cree usted que el plan de Dios es mejor que el suyo? Entonces, eso es parte de ir teniendo confianza y de volcar nuestra confianza plenamente en el Señor. Fíjese que en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos del 3 al 7, dice lo siguiente. En la versión NTV dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Pero dice también: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Miren, hermanos, cuando yo empecé a leer ese texto, algo que me impresionó fue la primera frase que dice:
Dice, confía en el Señor. ¿Con qué dice? Con todo tu corazón. Fíjense que no nos da opción. No nos dice, ay, si querés, confía en el Señor. Nos da una orden. Nos está diciendo que lo hagamos, que pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor. No nos está dando un margen de decisión, es una orden. Y cuando confiamos plenamente en Dios, cuando volcamos todo nuestro corazón al Señor, se nos debería hacer fácil entregarle la dirección y la conducción de nuestra vida a Él. O sea que yo puedo entregar la conducción de mi vida solo en Dios cuando yo confío plenamente en Él. Fíjense que yo hace unos días vi un comercial en la televisión. Iba la familia en el carro, iban de paseo y iba el papá conduciendo y la esposa iba dormida y los niños iban dormidos en el asiento de atrás y el papá conduciendo. Pero llegaron a un lugar de descanso y vino la esposa y le dijo al esposo, de este tramo lo voy a conducir yo. Vino el esposo para que descanses. Vino el esposo y se pasó al lado del pasajero y la esposa empezó a manejar. Cuando iban a medio camino, enfocaron a la familia. El papá iba agarrado de la manecilla de acá y bien estresado. Y los niños iban bien despiertos y viendo para adelante. Entonces yo me puse a pensar, ¿en quién confía la familia? ¿En la conducción? ¿En cómo conduce el papá o en cómo conduce la mamá? Amados hermanos, nosotros podemos descansar cuando confiamos. Nosotros podemos descansar cuando confiamos. Entonces, si yo confío plenamente en Dios, me es fácil entregarle la dirección de mi vida a Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos entregado la conducción de nuestra vida a Dios? O sea, pero confiamos tanto que nos dormimos, ¿verdad? Confiamos tanto que Dios va al volante y yo voy dormido. Yo voy en paz, voy confiado porque sé que quien va conduciendo el vehículo de mi vida es Dios. Y Él no se equivoca, Él no comete errores, Él no se arrepiente. Entonces, si yo confío en Dios, me debería ser fácil entregarle la conducción de mi vida y la dirección de mi vida al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aún conociendo a Dios, que aún conociendo su palabra, si aún conociendo sus promesas, si aún conociendo el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros, no queremos o no estamos dispuestos a entregar el control de nuestra vida a Dios. Ese es un gran problema, porque siempre queremos ser los directores de nuestra vida. Siempre queremos ser los que tomamos las decisiones en nuestra vida. Siempre queremos ser las personas que nadie nos puede decir nada, porque aquí mi palabra es la ley y yo no me equivoco. Yo tenía un jefe que decía que si él se equivocaba, como era el jefe, simplemente volvía a mandar. O sea que él nunca se iba a equivocar. Entonces, en el caso de nosotros, muchas veces no queremos entregar la voluntad de nuestra vida al Señor porque nuestro ego está muy grande o porque confiamos mucho en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio criterio. Entonces, terminamos haciendo nuestra voluntad y no le consultamos cuál es la voluntad del Señor. Entonces venimos y entramos en un desacuerdo con Dios. ¿Cree usted que es bueno estar en un desacuerdo con Dios? Yo no creo que sea agradable estar en desacuerdo con Dios. Entramos en una desobediencia a la voz de Dios. O sea, que hacemos todo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos manda. En lo que leímos del Proverbio 3, nos manda y nos dice que no dependamos
de nuestro propio entendimiento. ¿Cuántos de nosotros, no le digo que levanten la mano, pero cuántos de nosotros dependemos de nuestro propio entendimiento? Yo creo que todos. Todos decimos, no, es que por aquí es más derecho, es que este es el camino correcto, es que esto es lo que me conviene, es que esto es lo que yo le he pedido a Dios. Pregunto, ¿ya le preguntó a Dios? ¿Ya le preguntó al Señor? Porque mire, estar en desacuerdo con lo que Dios dice no es agradable, porque no nos van a salir bien las cosas, amado hermano. Imagínese que el Waze le dice, andate por la izquierda, y usted dice, no, yo conozco mejor la derecha y me ves más fácil, y se va y se queda atrapado ahí en un fangal. Ya no va a llegar a donde iba. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro propio entendimiento, cometemos errores en nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos y pedimos la ayuda de Dios, entonces el Señor viene y nos brinda su ayuda. Fíjense que en el proverbio que leímos dice, no dependas de tu propia opinión, dice. Y nosotros nos hemos vuelto tan dependientes de nuestro propio entendimiento y criterio, dejando solo a Dios, de lado a Dios, perdón. Y sabe, Dios ve lo que yo no veo. Dios sabe lo que yo desconozco. Y Dios puede hacer lo que no esté en mis manos hacer. Entonces, cuando yo voy y me vuelco a mi propio entendimiento, a mi propio criterio, estoy cometiendo el error más grande de mi vida, porque estoy dejando de lado a aquel que todo lo sabe, a aquel que todo lo puede, a aquel que ve hasta el fin de nuestros días. Pero estamos empecinados en que lo que nosotros sabemos y creemos es lo que más nos conviene. Y por esa razón nuestra sociedad y nuestras iglesias están en una situación difícil en este momento, porque estamos creyendo más en los consejos que dan los hombres que en los consejos que nos deja Dios en la palabra. Estamos confiando más en el gurú de las finanzas y no confiamos en la forma en que Dios nos manda en que llevemos nuestras finanzas. Confiamos más en el experto de psicólogo para crear a nuestros hijos y dejamos de lado el consejo que Dios nos manda por medio de su palabra. Buscamos consejo de cómo llevar nuestro matrimonio afuera y no buscamos lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Entonces, amados hermanos, nuestra vida se mantiene en un ¿cómo se llama? En un ir y venir, en un conflicto, porque sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no lo queremos hacer. Sabemos qué es lo que Dios nos está demandando, pero no lo queremos cumplir. Entonces el versículo 6 del Proverbio 3 que leímos dice que busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Le pregunto, ¿está buscando usted la voluntad de Dios en cada decisión que usted tome en su vida? Pero estoy hablando de todo, amado hermano. Cuando nos dice que busquemos la voluntad de Dios, quiere decir que busquemos activamente la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y que no creemos divisiones en nuestra vida, espiritual y normal o cotidiano. Porque muchos de nosotros creemos que Dios no se puede meter en nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida. Muchos de nosotros creemos que Dios solamente tiene que estar metido en nuestra vida, por decirlo así, o tenerlo en la parte espiritual. No, Dios nos manda a que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos. Dios debe ser parte de todas nuestras decisiones, amado hermano. Pero tenemos que buscarlo y consultarle antes de hacerlo. O sea, antes de yo actuar, tengo que ir y buscar la respuesta o buscar la dirección de Dios para mi vida. No cuando ya cometimos el error, ¿verdad?
Porque nosotros tenemos esa costumbre, metemos la pata y después vamos a buscar a Dios. Señor, ayúdame a salir de este problema. Pero ¿y por qué no buscaste la respuesta en Dios primero? Entonces Dios nos manda a que busquemos la voluntad de Dios primero, antes de actuar. Es que yo me voy a casar con este joven o con esta jovencita. ¿Ya le preguntaste a Dios si es la persona que Él tiene preparado para tu vida? No es que es bien guapo y es muy bonita y huele bien y se viste bien y se ve bien. Pues sí, pero ya le preguntaste a Dios si es la persona correcta. Porque mire, amado hermano, decía mi abuelito que ya subido en el macho, hay que aprender a jinetearlo, ¿eh? Y cuando uno se sube a un animal que es bronco, que no está domado, es difícil. Y si yo no le pido a Dios la dirección para todo en mi vida, cuando yo ya esté en el problema, entonces las consecuencias de ese problema las tengo que asumir yo, las tengo que vivir yo. No es que, ay, Señor, ahí me va a dejar. No, no, amado hermano. Las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, Dios nos pasa la factura. Entonces, si yo tengo la gran ventaja de ir primero y consultarle a Dios si está de acuerdo en el negocio que yo voy a hacer, lo hago. ¿Por qué? Porque el consejo que Dios me va a dar no me va a llevar al fracaso, me va a llevar a la victoria. Entonces yo antes de actuar, no después, o sea, sí vamos después y vamos como con la cola entre las patas y vamos y decirle, Señor, ayúdame, fíjate que yo me metí en este lío y hoy no puedo salir, échame la mano, Señor. O sea, está bien, Dios nos va a ayudar, no sé cuándo, en el tiempo de Él. Pero durante ese proceso puede ser que no sea tan agradable para nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice que busquemos y hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a Dios en cada momento. Cuando usted se levante en la mañana, ¿cree usted que toma decisiones al solo levantarse? Fíjese que desde el momento en que abrimos los ojos, tomamos decisiones. La primera decisión que tomamos es, ¿alabo a Dios primero o me sigo hundiendo en las preocupaciones de la vida cotidiana? ¿Con qué despierta usted? ¿Con qué mentalidad despierta en la mañana? Ay, es que ya no aguanto, Señor. Ay, Señor, ya no soporto esta situación. Eso es lo primero que sale de nuestra boca. Pero es decisión de nosotros. Es una decisión que tenemos que tomar. La recomendación, alabe a Dios al solo despertarse. Alabe a Dios al solo abrir los ojos y dígale, papito lindo, gracias, Señor, por este nuevo día que me estás dando, por esta nueva oportunidad que me das, por tu misericordia. Cada momento de nuestra vida, amado hermano, tomamos decisiones. Pero una decisión importante que tenemos que tomar es quién va a gobernar nuestra vida ese día. ¿Se ha preguntado o le ha dicho usted alguna vez a Dios, Señor, este día lo entrego en tus manos, que se haga tu voluntad? Que todo lo que yo haga sea en base a tu voluntad. Confío plenamente en ti, Señor. ¿Cuántos de nosotros le decimos eso al Señor? O sea, mire, amado hermano, yo sé los problemas, las preocupaciones, el tema del trabajo, el tema del transporte. Todo eso nos consume el tiempo, nos consume el pensamiento, las fuerzas. Pero dice la Biblia que en Dios tenemos nuevas fuerzas, que Él inyecta fuerzas como las del búfalo en nosotros. Entonces, ¿yo qué voy a buscar? ¿Deprimirme o que Dios me dé nuevas fuerzas cada día, haciendo la voluntad de Él en mi vida? Es decisión mía. Entonces, cada momento de nuestra vida nosotros tomamos decisiones y la decisión más grande es quién va a gobernar mi vida en este día. Fíjense que cuando yo estaba meditando en eso y yo me puse a pensar, yo quizás no le digo así al Señor. Yo me puse a pensar, fíjense, posiblemente de mi boca
¿Nunca ha salido a decirle eso al Señor? Y realmente es lo que debemos de hacer. ¿Sabe por qué? Porque regularmente elegimos volvernos los capitanes y los directores de nuestra vida sin consultarle la voluntad de Dios. Y estamos errando, amado hermano. En el mismo versículo 6 del Proverbios 3 dice que si buscamos la voluntad de Dios, Él nos mostrará el camino que debemos de tomar. Mire qué maravilloso es que usted ande perdido y que alguien le diga: no, si mire, allá a 100 metros está el lugar que usted anda buscando. Y usted ya pasó horas perdido. Mire, dice aquí que si buscamos la voluntad de Dios, Él nos mostrará el camino que debemos de tomar. Eso es algo maravilloso, amado hermano. Que el Señor nos diga: no, mira, no seas necio, hombre, por ahí no te conviene. Esa relación no te conviene. Ese negocio no te conviene. Esa actitud que estás tomando con tu esposa no te conviene, porque no vas a comer. ¿Ya? Amado hermano, ¿cree usted que Dios no está atento de eso? Dios está atento de todo, amado hermano. O sea, que Dios nos muestre el camino, eso significa que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos guía. Mire, yo ayer estaba viendo un programa en la televisión de que unos jóvenes inventaron un brazalete para personas no videntes. Que el brazalete funciona con ondas, con ultrasonido, similar al sistema que usan los murciélagos. ¿Saben ustedes que los murciélagos son ciegos? Y los murciélagos se mueven por un sonar. Ellos emiten un sonido y el rebote del sonido ellos lo captan para saber si hay algo sólido al frente de ellos. Entonces esos jóvenes habían hecho un brazalete bajo esa tecnología. Entonces la persona no vidente iba caminando y cuando se acercaba a un objeto le vibraba antes de llegar. Entonces él sabía que ahí había algo con que lastimarse. Imagínense qué maravilloso es que Dios hace eso con nosotros. Dios nos dice: no, por ahí no. No, si miras, si la jovencita de tu trabajo es bonita y es atractiva, pero acordate que estás casado. No es conveniente. Es que mira que me vinieron a vender un aparato electrodoméstico que cuesta $1,000 y me lo están vendiendo en 50. ¡Qué negociazo! Y viene el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, y te redarguye y te dice: momento, eso es robado, no te metas en ese problema. Mire qué maravilloso es que Dios guía nuestro camino y endereza nuestras veredas. ¿Alguno de ustedes ha caminado por veredas, amado hermano? Son rectas, ¿verdad que no? Mire las veredas, de ratito va usted por aquí, de ratito va por allá, de ratito va para abajo, es un solo relajo. Y así es nuestra vida sin Cristo. Así es nuestra vida si no dejamos que Dios la guíe. Ratitos vamos para abajo y ratitos seguimos más para abajo. Y andamos perdidos en nuestras decisiones. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos muestra el camino, nos guía, endereza nuestras veredas. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar por Dios, amado hermano. No es que yo me guío por lo que me dice fulanito. No, déjese guiar por Dios. Y perdonen por lo que le voy a decir, es que yo me dejo guiar por los consejos solo de mi mamá. No, es que miren, nuestra mamá nos ama, pero ella no sabe todo en nuestra vida. El que sabe todo se llama Jehová de los ejércitos. Es que mi esposo es mi guía. No, que sea Dios su guía, y pídale que sea el guía de su esposo también. Es que mi esposa es la que me da mejores consejos. Está bien, escúchelo, pero primero escuche los consejos de Dios, porque Dios nos da los mejores consejos. Fíjese que en el Salmo 143, en el versículo 10, dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes.
El salmista le está diciendo a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo cree que Dios nos enseña a hacer su voluntad? ¿Cómo cree usted? Por medio de la palabra. ¿O no es ahí? En la palabra dice qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que nos va a suceder si hacemos su voluntad y cuáles son las consecuencias de no hacerla. Entonces, en su palabra Él nos enseña a hacer la voluntad de Él, porque en ella está la voluntad de Dios. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, definitivamente tengo que escudriñar la Biblia. Tengo que decirle: Espíritu Santo, dame el discernimiento de tu palabra. ¿Qué es lo que quieres hablar a mi vida? Porque sabe, no es lo mismo que me va a decir a mí a lo que le va a decir a usted. No es lo mismo. Podemos leer el mismo versículo, pero la forma en que nos va a hablar a cada uno de nosotros es totalmente diferente. Cuando nosotros buscamos esa enseñanza de parte de Dios, dice el versículo que leímos, vamos con pasos firmes. Porque mire, no hay cosa más fea que caminar sobre algo que está aguado, hermano. Mire, si es arena, usted va caminando en la arena y de repente los pies se le hunden por aquí, se queda medio parado y se le hunden los carcañales, ¿va? No hay cosa más fea que caminar sobre fango, por ejemplo. Pero qué cosa maravillosa es caminar en tierra firme, en roca, amado hermano, en la roca que es Jesucristo en nuestra vida. Entonces, el Señor no nos dice: sí, va a ser fácil de aquí para adelante. No, hermano, no es fácil. La vida no es fácil. Los problemas siempre los vamos a tener. Las dificultades siempre van a venir a nuestra vida. Situaciones complicadas siempre van a venir a nuestra vida. Pero la gran diferencia es que primero vamos por el camino correcto y con el guía correcto, amado hermano. Es un guía que no nos va a ir a perder. Debemos de obedecer la voluntad de Dios. Esto es importante. Aunque la voluntad de Dios no vaya alineada a nuestros deseos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido respuestas de parte de Dios que no era la que esperábamos? Muchos de nosotros hemos recibido respuestas de Dios a nuestras peticiones, pero no es como nosotros le esperábamos. Y le decimos: ay, Señor, pero esto no es lo que yo te pedí. Dice que ayer mi esposa me contaba algo. Se lo comenté yo al hermano Luis. Hay un hermano que es misionero, pero le dio diabetes y le amputaron la pierna. ¿Vieron? Le pusieron una prótesis, pero él no desistió de hacer el llamado y la voluntad de Dios en su vida. Siguió preparándose para ser misionero y se preparó para ir a trabajar a la selva, allá al Amazonas, allá a Brasil. Y se fue, se preparó y se fue. Llegó a una zona donde habían tribus que se comían a las personas. Dice que lo capturaron y se lo iban a comer. Y cuando ya le iban a comer, ¿sabe lo que le mordieron primero? Fue la prótesis. Entonces dijeron: este no nos gusta porque no tiene carne, no es humano. Entonces lo dejaron vivir ahí en medio de la tribu, evangelizó y levantó iglesias en medio de la selva. Los propósitos de Dios son perfectos, pero no siempre van a estar alineados a lo que nosotros deseamos. El hermano quería irse de misión, no que le cortaran la pierna, pero Dios usó la amputación de su pierna para llevar el mensaje de salvación a personas que nadie había podido llegar porque se las comían. Entonces es importante que veamos eso. Amado hermano, no siempre la respuesta de Dios va a estar alineada a nuestro deseo, pero sí es una respuesta perfecta para su vida. Es la respuesta que su vida necesita. Ay, Señor, yo quisiera $100,000. Yo también. Pero viene Dios y me dice: no,
Porque con 100 pesos que tenés en la bolsa te volvés loco. Ya me imagino con 100,000, dice el Señor, más tus 10 pesos para que no te quedes sin nada. Amado hermano, tenemos que ser conscientes que la voluntad de Dios es tan perfecta que nunca va a ser similar a la que nosotros queremos. Jesús, en la lectura que leímos de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Realmente eso es lo que nosotros deberíamos, es como el fin de todo cristiano, ¿verdad? Es como lo que deberíamos de hacer como creyentes de Cristo. Debemos de entregarle la gorra de capitán y el asiento del conductor de nuestra vida a Jesucristo, para que Él sea quien conduzca y guíe nuestros pasos. Es importante, amado hermano, que nosotros entendamos que tenemos que entregarle nuestra voluntad al Señor. Ay, entonces el libre albedrío, ¿dónde queda, amado hermano? Que yo puedo tomar, no, si usted puede tomar las decisiones que usted quiera, pero si yo quiero que las cosas salgan como Dios las tiene planificadas en mi vida, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Como Dios me enseña a hacer su voluntad, los pensamientos y las ideas que yo voy a tener van a venir de lo alto. Así, entonces yo voy a tener la libertad de decidir, pero como Dios ha inundado mi vida de su amor y de su misericordia, entonces yo voy a tomar la decisión apegada a la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros le entreguemos ¿cómo se llama? Estaferro se llama, ¿verdad, hermanos? Como dándole la batuta al Señor para que Él sea el dirigente de nuestra vida. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Venimos a la iglesia y decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Que ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Eso decimos, ¿o no? Y lo repetimos y lo decimos y le decimos: Señor, yo me rindo a ti, rindo mi vida a ti, Señor. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones en nuestra vida, nos volvemos de los copilotos que son un poco molestos, ¿verdad? Nos volvemos de los copilotos. ¿No se ha fijado que usted a veces va con alguien? A mí me pasa cuando voy con mis hijos. Frená, no te vayas por ahí, metete por aquí, va muy rápido. Nos volvemos molestos. Queremos que el que va manejando haga lo que nosotros decimos. Hermanos, si el que lleva el control del vehículo es el que va a la par suya, no es usted. Y ahí va uno, va de frenar y frenar en blanco. Nos volvemos molestos. Y cuando uno va manejando y alguien va así, molesta. Dan ganas de pegarle un coscorrón. Y sabe que muchos de nosotros nos volvemos así con Dios. Le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, rindo mi vida a ti, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero cuando es momento de tomar decisiones, nos levantamos del asiento del copiloto y le decimos: momento, Señor, por esa calle que va, no, Señor, a mí me gusta mejor por aquí, más panorámico, Señor. Esa calle estrecha, así, por donde me llevas, no, Señor, ahí no me gusta, no hay nada atractivo, Señor. No hay nada que me llame la atención, sino que ahí en esa iglesia solo regaños y que no sé, y consejos y limitaciones. No, por ahí no, Señor. Vámonos por un camino con vista panorámica, donde yo pueda ver lo que me agrada, Señor, y pueda detenerme donde yo quiera y bajarme del carro y hacer lo que yo quiera y volverme a subir y seguir conduciendo, Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con el Señor? ¿Cuántos de nosotros nos creemos más sabios que Dios? Nos creemos más inteligentes que Dios. Incluso nos creemos más misericordiosos que Dios. Y le decimos al Señor: te doy las llaves, pero te las quito. Conducí tú, pero yo voy a decirte por dónde. Amado hermano,
Dios es soberano y hace su voluntad. Y aunque usted no quiera, Dios va a seguir haciendo su voluntad. Y si usted no le permite que Él conduzca su vida, permítame decirle que la dirección que lleva, dice la Biblia, que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero son caminos de muerte. Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces, amado hermano, no sea de ese copiloto molesto que le entrega las llaves de su vida al Señor y después quiere que Dios haga su voluntad, o usted quiera vivir su vida como a usted le plazca. Tenga cuidado. ¿Sabe usted que muchos accidentes en la carretera se dan porque el copiloto no deja en paz al piloto? O van discutiendo o van teniendo algún tipo de altercado. Es importante, hermanos, que si yo le digo al Señor, tú tienes la conducción de mi vida, se la dejemos a Él. Dejémosela a Él, amado hermano. Si mire, Dios no comete errores. Dios no nos va a llevar por un camino de perdición. Dios nos va a llevar por un camino de bendición, de victoria en victoria, dice la palabra. Entonces, no nos creamos más sabios que Dios. Fíjense que el Proverbio 20, versículo 24, en la versión TLA dice lo siguiente: nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. ¿Quién de nosotros sabe lo que le va a pasar mañana, amado hermano? Nadie, ¿verdad? No sabemos, ningún hombre sabe lo que le deparará el futuro. Por más planificado que sea, por más ordenado que sea, por más que lleve una agenda detallada con las horas, los minutos y los segundos, usted y yo no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. El único que sabe es Dios. El único que puede decirnos o prepararnos para lo que viene es el Señor. Dios es el único que nos puede llevar a un puerto seguro en nuestra vida, amados. Es el único. Porque mire, yo he trabajado en empresas que se hacen power plan, se hacen presupuestos para 5 años, que no sé qué, que el CAPEX, que el OPEX, un montón de términos que a mí me aburren. Amado hermano, pero se llaman presupuestos. Es un supuesto. Es lo que yo creo que me va a pasar. Es lo que yo creo que voy a hacer. No, amado hermano, el único que sabe qué es lo que nos va a deparar el futuro de aquí hasta el último día de nuestra vida se llama Jesucristo. Por tal razón yo le voy a dar las llaves de mi vida, la conducción de mi vida, la dirección de mi vida, porque Él es el único que me puede llevar a un puerto. Sin importar las inclemencias que encuentre, Dios siempre me va a llevar a un lugar seguro en nuestra vida. Entonces es importante, amado hermano, es importante y es determinante en nuestra vida. Mire, y yo me hice una pregunta cuando estaba escribiendo, pero ¿qué es o qué significa rendir mi voluntad a Dios? Mire, rendir mi voluntad a Dios no es una resignación. Ay, ni modo, ni modo, como el pastor dice que tengo que rendir mi voluntad a Dios, ni modo, aunque no me guste, pero lo voy a hacer. No, no es una resignación, amado hermano. ¿Y sabe qué? No es obligación, es una necesidad. Es una necesidad. Rendir mi voluntad a Dios es confiar plenamente en que los planes de Dios son perfectos y mejores que los míos. Ese es rendir mi voluntad a Dios. Es decirle: Señor, yo sé que lo que yo pienso no vale nada, que los planes que yo hago, si no van con tu aval, Señor, no sirven para nada. Es decirle: Señor, yo confío plenamente en ti.
Es como le dijo el Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 42, Jesucristo nos da una más de las lecciones que Él nos ha dejado en su palabra. Dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En esta versión que yo tengo dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amado hermano, alguien podrá decir: pues sí, pero Jesús era Jesús, pues era Dios. No, amado hermano, Jesús sufrió como humano. Jesús estaba en su humanidad, estaba pasando un momento de angustia, un momento de sufrimiento. Su humanidad estaba acongojada, estaba afligida, pero a pesar de esa situación le dijo al Señor: Señor, a pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que voy a sufrir, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle eso a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, yo deseo esto, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Amados hermanos, esa es una gran lección. Es una gran lección para nuestra vida. Que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero ser un buen tripulante de este reino. Quiero ser guiado por ti. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer tus mandamientos. Quiero seguir tus pasos. ¿Es fácil o es complejo, hermano? Depende de la óptica que lo veamos, ¿verdad? Fíjense que el tiempo, ya me sacaron el rotulito un montón de veces, pero quiero terminar el mensaje mencionándoles el caso de un hombre que encontró favor y gracia delante de Dios y que hizo la voluntad de Dios a pesar de no saber de lo que Dios le estaba hablando. Fíjense, ese hombre no sabía de qué Dios le estaba hablando, pero a pesar de eso hizo la voluntad de Dios. Vamos a nuestras Biblias, a Génesis 6. Génesis 6, capítulos del 14 al 17. Dice así: haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amado hermano, en la época de Noé, dicen los estudiosos de la Biblia, que no llovía, sino que un vapor de la tierra salía y con eso regaba la faz de la tierra. O sea que Noé no conocía la lluvia, amado hermano. No sabía lo que era un diluvio. Mucho menos sabía que era un arca, amado hermano. Entonces yo me meto en el cuadro y me imagino que cuando Dios le dijo: Noé, hace un arca y hacela de esta medida y esta otra y con esta madera,
y va a caer un gran diluvio. Y Noé dijo: ¿y qué es un arca? ¿Y qué es un diluvio? Pero ¿sabe qué hizo Noé? A pesar de sus dudas, a pesar de que no sabía lo que Dios le estaba mandando que hiciera, Noé obedeció a la voz de Dios y rindió su criterio, rindió su inteligencia, rindió todo a la voluntad de Dios e hizo tal cual Dios le estaba mandando. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiésemos empezado a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y hubiéramos dicho: Señor, pero ¿y qué es la lluvia? Mira, Señor, ¿y qué es un arca? Y posiblemente hubiésemos empezado a cuestionar a Dios y no a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no a obedecer lo que Dios nos estaba mandando. Pero ¿sabe algo que a mí, y yo he leído ese texto muchas veces, amado hermano? Muchas veces lo he leído. Pero hay algo que me impactó. Dios le dijo: vas a hacer un arca de madera de gofer y la vas a calafatear por dentro y por fuera para que no se le mete el agua. Y le vas a hacer 3 niveles, y le vas a poner una puerta, y le vas a poner una ventana, y vas a meter animales, y te vas a meter vos, tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Pero ¿sabe lo que no le dijo que le pusiera? Fue un timón. ¿O ha leído usted en la Biblia que Dios le dijo a Noé: hacele un timón? Es que no le dijo que le pusiera un timón, porque quien iba a navegar y dirigir y guiar esa arca era Dios mismo. Porque Él es el único que puede guiar nuestra vida por la turbulencia, por el diluvio, por la destrucción, por el caos. Es el único que puede guiarnos por este mundo turbulento en el que estamos. Dios no le dijo a Noé: ponele un timón y vos guíalo. No, le dijo: hacelo porque yo tomo control de tu vida y yo tomo control de tu familia, y yo voy a guiarte y te voy a llevar a un lugar seguro. Es lo que Dios nos dice en esta mañana. Deja el timón de tu vida en mis manos, dice el Señor. Deja la guía de tu familia en mis manos, dice el Señor. Deja todos tus problemas en mis manos, porque yo te voy a llevar a las aguas más altas, y voy a pasar por la tormenta, y voy a pasar por la inundación, y voy a pasar por el caos, y te voy a llevar a un lugar donde voy a hacer un pacto contigo, dice el Señor. Entreguémosle el timón y la dirección de nuestra vida al Señor, y el Señor hará maravillas en ella. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por los consejos que han venido a nuestra vida en este día, porque Dios es grande, amado, es maravilloso y tiene planes grandes para nosotros. Todo está en que rindamos nuestra voluntad al Señor, en que rindamos nuestra vida al Señor, en que pongamos todos nuestros planes en las manos de Dios, porque Él sabe qué es lo que te conviene, porque Él sabe qué es lo que necesitas en tu vida, porque Él sabe que ya no puedes con esa enfermedad que te está agobiando, porque Él sabe que ya no soportas el problema que tienes en tu casa, porque Él sabe la necesidad de un trabajo que tenés. Él sabe todo, amado hermano. Ningún hombre sabe lo que le va a pasar, pero para Dios no hay nada imposible. Él tiene tu vida abierta a sus pies, y Él puede y sabe
todo lo que estás necesitando y deseando. Les invito a que entreguemos nuestra voluntad al Señor. Si hay alguien acá en medio de la congregación que no tiene a Cristo en su corazón, es tiempo que le entreguen su vida a aquel que los puede guiar a un puerto seguro. Y si hay alguien que se ha alejado de los caminos de Dios y necesita arreglar su condición con Dios, arreglar su relación con Dios, hoy es el momento en el cual puede rendir su vida y decirle: Señor, entrego mi voluntad a ti. Gloria al Señor. No sé si hay alguien, no sé, y si no hay, invitemos, hermano, invitemos a las personas que necesitan del Señor, porque el mensaje de salvación es para todos. Gloria al Señor, amado. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón y agradezcamos al Señor por sus misericordias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito, por tu amor, por tu misericordia, Padre amado. Gracias, Señor, por ser ese guía, Señor, que necesitamos en nuestra vida. Gracias, Señor de gloria, porque sabemos que nuestra vida está a salvo contigo, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas. Hazte sentir en nuestras vidas, Espíritu Santo. Padre Santo, haz obra, Señor, en tu pueblo, Señor de gloria. Padre Santo, mira la necesidad de tu pueblo, Señor. Haz obra, Padre Santo. Haz obra, Señor. Haz milagros, Señor de gloria. Poderoso eres tú, Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Señor. Y para ti no hay nada imposible, Señor de gloria. Te suplicamos, Padre Santo, que dé respuesta, Señor. Que dé respuesta, Señor, a las peticiones de nuestros hermanos, Señor, en base a tu voluntad, Padre Santo. Padre Santo, renueva nuestra vida, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre Santo. Renueva nuestro entendimiento, Señor de gloria. En tus manos ponemos, Señor, nuestra vida. En tus manos ponemos a nuestra familia, Señor de gloria. En tus manos ponemos nuestra casa, Señor. En tus manos ponemos todo, Señor de gloria. Oh, Señor, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Alabado seas, Cristo. Alabado seas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias, Señor amado. Oh, Señor, no tenemos cómo pagarte, Señor de gloria, por tu amor. No tenemos cómo pagarte, Señor, por los consejos que vienen a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor de gloria, Santo eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. Gracias, Señor de gloria. Gracias, Cristo bendito. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Oh, Señor, nos inunde, Señor. Inúndanos, Cristo amado, en tu presencia, Señor. Haz, Señor, un odre nuevo, Señor. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor de gloria. Oh, Señor, renuévanos, Cristo amado. Oh, Señor, te amamos, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Cristo. Oh, Señor, te alabo, Señor. Oh, papá, gracias, Señor. Gracias. De ti, gracias, Padre amado. Oh, Señor, alabado sea, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre de gloria. Démosle un fuerte aplauso al Señor por todo su amor, su misericordia y sus consejos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Así vamos a despedirnos de los hermanos que han estado en sintonía con nosotros por medio de las redes sociales. Pueden sentarse, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos dan la oportunidad de poder estar en sus casas, ¿verdad? Confiamos que Dios haya hablado a sus corazones por medio de la palabra. Y bueno, los esperamos el próximo domingo, igual por este mismo canal, ¿verdad? Oremos. Padre bendito, le damos gracias, Señor de gloria, por los hermanos que se conectan con nosotros por medio de las redes sociales. Bendígalos, Señor, guárdalos, Señor, ministralos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo los ministre, los toque, Señor. Dale respuesta a sus peticiones, Señor de gloria, en base a tu voluntad, Padre Santo. Así bendiga a cada uno de ellos, bendiga a nuestros pastores, úsalos, Señor, llévalos con bien donde vayan y tráelos con bien, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor.